Algunos podrían argumentar que mi edición de la Biblia de Marción está incompleta porque no antepone a las cartas paulinas los llamados prólogos marcionitas. Este es un punto de desacuerdo entre Jason Began y Marcus Vincent, por un lado, y mío por el otro. Ellos sí incluyen los prólogos, pero los lectores deben saber que el origen de estos prólogos es muy debatido en la academia. La verdad es que ignoramos quién los escribió o cuándo, y no hay pruebas contundentes de que los prólogos fueran incluidos en la Biblia de Marción, específicamente al Apóstolos. Los académicos han argumentado que los prólogos son marcionitas y luego simplemente asumen que debieron haber sido puestos individualmente al inicio de cada una de las cartas de Pablo en la Biblia de Marción. Pero ¿qué es lo que realmente sabemos sobre estos prólogos? ¿Quién los escribió? ¿Cuándo exactamente? ¿Quién los leía? ¿Quién los copió y transmitió? ¿Se entendían como marcionitas en la antigüedad? Estas son las preguntas que intentaré responder en este video. Soy el Dr. David Litua y en este canal hablamos sobre el cristianismo primitivo, el mundo grecorromano y la gnosis cristiana. Si apoyan contenido completamente gratis y plenamente humano. Espero que se suscriban, que revisen mi Patreon, que se unan a mi escuela en línea, la Academia Gnosis, donde tendrán acceso a 10 y muy pronto 11 cursos completamente en línea en los campos de estudios gnósticos, herméticos, el Nuevo Testamento y el cristianismo primitivo. Si buscan resúmenes de lo mejor y más destacado de la investigación reciente, pueden registrarse gratis en mi sitio web, el Archivo Gnóstico. Todos los enlaces están en la descripción. El primer punto a destacar sobre los prólogos es que son muy antiguos. Dan testimonio de una edición de Pablo con 10 cartas y no la edición canónica de 13 cartas. Más tarde, los prólogos fueron actualizados para incluir 13 cartas, pero esa actualización es universalmente reconocida como secundaria. Los prólogos originales asumen que Pablo escribió a 7 iglesias exactamente. Entre ellas había una carta a los laodicenses, no a los efesios. Las cartas asumen un orden cronológico en el que Pablo escribe primero a los Gálatas. El prólogo a los Romanos asume una versión alternativa y creo que más antigua de Romanos, que solo tenía 14, posiblemente 15 capítulos. Aquí se presentan traducidos los 7 prólogos originales. Los Gálatas son griegos. Ellos aceptaron la palabra de la verdad primero del apóstol, pero después de su partida, fueron tentados por falsos apóstoles para que volvieran a la ley y a la circuncisión. El apóstol los llamó de vuelta a la verdadera fe, escribiéndoles desde Efeso. Los corintios son aqueos. Ellos también escucharon la palabra de la verdad del apóstol. Desviados de muchas maneras por falsos apóstoles, fueron engañados, algunos por la elocuencia prolija de la filosofía, otros por una secta de la ley judía. El apóstol los llamó de vuelta a la verdadera y evangélica sabiduría, escribiéndoles desde Efeso. Los romanos están en los alrededores de Italia. Fueron impedidos por los falsos apóstoles y, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, fueron desviados hacia la ley y los profetas. El apóstol los llamó de vuelta a la verdadera fe evangélica, escribiéndoles desde Atenas. Los tesalonicenses son macedonios, quienes, una vez que aceptaron la palabra de la verdad, perseveraron en la fe, incluso durante la persecución de sus conciudadanos. Además, no aceptaron las cosas que decían los falsos apóstoles. El apóstol los elogió mucho, escribiéndoles desde Atenas.
Los laodicenses son asiáticos. Fueron impedidos por falsos apóstoles. El apóstol mismo no fue a ellos. Los corrigió por carta. Los colosenses son asiáticos, igual que los laodicenses. Ellos también fueron impedidos por los falsos apóstoles. El apóstol mismo no fue a ellos, sino que también los corrigió por carta. Porque escucharon una palabra de parte de Arquipo, quien también recibió el ministerio para ellos. Por lo tanto, el apóstol, ahora encadenado, les escribió desde Efeso. Los filipenses son macedonios. Una vez que recibieron la palabra de verdad, perseveraron en la fe. Y como no recibieron a los falsos apóstoles, el apóstol los elogió mucho, escribiéndoles desde la prisión en Roma por medio de Epafrodito. Estos prólogos son característicos porque quien los escribe, argumenta que cada una de las iglesias de Pablo era como la iglesia de Galacia. Fueron invadidos desde fuera por falsos apóstoles. En algunos casos, los falsos apóstoles llegaron incluso antes de que Pablo llegara. En otros casos, llegaron después. En algunos casos, los falsos apóstoles lograron corromper la iglesia. En otros casos, no lo lograron. Los filipenses y los tesalonicenses conservaron su pureza al rechazar a los falsos apóstoles. Pero los gálatas, corintios, romanos, laodicenses y colosenses fueron engañados en cierta medida y tuvieron que ser corregidos, llamados de vuelta. Eso es 5 de las 7 iglesias, todas ellas corrompidas. Los romanos, laodicenses y colosenses fueron corrompidos por falsos apóstoles antes siquiera de conocer a Pablo. Pablo los corrigió, pero no queda claro por los prólogos si tuvo éxito o si lo logró completamente. Los falsos apóstoles podían predicar una filosofía nefasta, como lo hicieron en Corinto, pero principalmente predicaban lo que se llama de distintas maneras la ley y la circuncisión, la ley y los profetas. La ley y los profetas era una forma típica de referirse a las escrituras judías, pero dado el referente a la circuncisión, parecería que el principal problema presentado en los prólogos es que los cristianos gentiles estaban siendo engañados para adoptar las prácticas enseñadas por la ley judía. No estaban siendo engañados por la ley judía en sí, sino por una secta de la ley judía, lo que evidentemente significa una secta que promovía la ley judía para los gentiles. Así que el problema no era la introducción de la Biblia judía como tal, a pesar de la referencia imprecisa a la ley o a la ley y los profetas, sino el hecho de que los gentiles empezaron a practicar el judaísmo. Por tanto, podríamos llamar a los prólogos antijudíos, pero eso no sería preciso, porque de hecho, Pablo argumenta en Gálatas que los gentiles no deberían practicar la ley judía, y Pablo, como judío, no era antijudío. Es mejor decir que el autor de los prólogos estaba interesado en promover un cristianismo puramente gentil, sin costumbres ni rituales judíos. Era una clase de cristianismo que Marción adoptó, pero no se originó con él. Los prólogos asumen una visión de la historia de la Iglesia que es compatible con las ideas de Marción, pero esta visión de la historia de la Iglesia no es marcionita en sí misma. En la época de Marción, había una o varias corrientes del cristianismo que argumentaban o asumían que no existían lazos sustanciosos entre la Iglesia e Israel. Vemos esto en la carta a Diogneto y en las cartas de Ignacio. Incluso lo vemos en las epístolas pastorales, donde no se menciona a Israel, Jerusalén y casi no hay interacción con las escrituras judías. Algunos estudiosos han argumentado que Marción o uno de sus seguidores escribió estos prólogos y los añadió al Apóstolos. Pero esta teoría tiene un problema. Los primeros intérpretes conocidos de la Biblia de Marción, Tertuliano y Epifanio, nunca mencionaron los prólogos. Y esto, a pesar de que Tertuliano estaba muy consciente de ese otro paratexto marcionita, las antítesis, las cuales guiaban la interpretación de la Biblia de Marción. Tertuliano y Epifanio querían presentar a Marción como un editor teológico,
que cambiaba el texto según sus interpretaciones. Si ellos hubieran sabido que Marción editorialmente había añadido prólogos para guiar la interpretación, lo habrían señalado, porque eso habría reforzado su teoría sobre Marción como editor. Pudieron haber usado los prólogos para atacar la interpretación de Marción sobre la historia de la Iglesia, o al menos para aclararla, pero no lo hicieron. Los heresiólogos nunca citan o siquiera aluden a estos prólogos. Aparentemente, algunos estudiosos han asumido que la única edición de Pablo que encaja con los prólogos es la edición marcionita. Pero recuerden que Marción no escribió ni produjo las epístolas paulinas. Él heredó una colección de 10 cartas de Pablo que ya estaba en circulación. Así que es una teoría igualmente plausible que los prólogos hayan sido escritos para esta edición original, la cual usó Marción, por así decirlo, como base para su propia nueva edición. En esta edición original de 10 cartas, Gálatas se colocó primero porque se pensaba que era la primera carta que Pablo escribió. Otras ediciones, ninguna de ellas marcionita, puso a Gálatas en primer lugar. No sabemos exactamente cuándo se escribieron los prólogos, pero cualquier momento del siglo II es una buena suposición. Cuando todavía circulaba esta edición de 10 cartas de Pablo y antes de que la edición canónica de 13 o 14 cartas dominara el mercado. Los prólogos podrían remontarse a principios del siglo II, antes de la publicación de la edición particular de Marción, pero sospecho que surgieron un poco después en el mismo siglo, una teoría que podría explicar por qué no hay evidencia de que Marción realmente usara o adaptara estos prólogos para sus propios fines. El argumento de que los prólogos tienen contenido marcionita y por lo tanto un origen marcionita no funciona porque no hay nada esencialmente marcionita en los prólogos. De nuevo, los prólogos presentan una visión de la historia de la Iglesia que era aceptable para una amplia gama de cristianos helenizantes, cristianos gentiles, incluyendo a aquellos que más tarde serían agrupados como marcionitas y católicos primitivos. Es decir, un cristiano no marcionita aún podía pensar que los falsos apóstoles eran el principal problema en las comunidades de Pablo y que la actividad escritural de Pablo fue o podría ser en respuesta a estos falsos apóstoles. Probablemente Marción se afirmó que los textos evangélicos reales estaban corrompidos. Creo que él veía lo que nosotros llamamos Lucas canónico como una corrupción de su evangelio. Este punto parece venir de las antítesis, aunque ahí, aparentemente, Marción no usaba el nombre de Lucas. Pero los prólogos nunca afirmaron ese punto clave. Nunca se dice que los falsos apóstoles corrompieran los textos. Siempre se dice que los falsos apóstoles están corrompiendo algo más, el mensaje. Los prólogos tampoco intentan exaltar a Pablo como el único apóstol verdadero, como si solo Pablo conociera la verdad. Los prólogos sí afirman una distinción entre la ley y el Evangelio, pero en realidad esa distinción no es exclusivamente marcionita. Cualquier cristiano gentil, hasta llegar a Martín Lutero y posteriores, sabía que había una diferencia entre la ley y el Evangelio y que debían mantenerse separados. Ahora, hay otro punto que es necesario mencionar sobre estos prólogos, que es sumamente sorprendente. Podríamos llamarlo la espina en el costado, para quienes argumentan que los prólogos son marcionitas o esencialmente marcionitas. El hecho es que los prólogos no fueron preservados por los marcionitas, ni siquiera por los heresiólogos, quienes critican a los marcionitas. Solo se conservan en ediciones ortodoxas de la Biblia, principalmente manuscritos de la Vulgata. La Vulgata se convirtió en la traducción oficial de la Biblia al latín, comenzando en la Antigüedad tardía. Fue la edición católica estándar de la Biblia durante toda la Edad Media. El manuscrito más antiguo de la Vulgata que conserva los prólogos se llama Códice Fuldensis. Este códice fue compilado por un obispo llamado Víctor en el año 546. Ahora bien, Víctor, quien insertó los prólogos en su Biblia católica, no los consideraba marcionitas.
Y esto, a pesar de que Víctor estaba muy atento al detectar herejías. Por ejemplo, sospechaba que la armonía de los evangelios que publicó en este códice fue escrita por Tasiano, a quien consideraba un hereje. Pero aún así, veía en este evangelio las palabras de Jesús, así que publicó la armonía de todos modos. Pero los prólogos a las cartas de Pablo no eran las palabras de Jesús. Puede que Víctor se haya mostrado ecuménico, pero si hubiera visto los prólogos como esencial o claramente marcionitas, no habría tenido razón para publicarlos, porque no son palabras de Jesús. Él dice explícitamente que si se hubiera topado con un tratado de Tasiano, lo habría pirado. Pero como Tasiano preservó el lenguaje evangélico, él preservó el texto. Los prólogos no preservan el lenguaje evangélico, así que si Víctor hubiera sabido que eran marcionitas, no los habría publicado. Y Víctor no es el único lector de latín que nunca se imaginó que los prólogos fueran marcionitas. De hecho, ni un solo lector de la Vulgata llegó jamás a la conclusión de que los prólogos fueran marcionitas. Es cierto que los prólogos habían sido actualizados por un editor católico primitivo, quizá en el siglo III. Pero el lenguaje de los 7 prólogos originales, aparte de la carta a los laodicenses, en su mayor parte no fue alterado. Resulta muy curioso que durante siglos miles de lectores de la edición estándar latina de la Biblia leyeran estos prólogos marcionitas sin darse cuenta jamás de que fueran marcionitas. Por tanto, si los prólogos en verdad fueron escritos por Marción, este sería un testimonio fascinante de que marcionitas y católicos posteriores estaban de acuerdo en tantos temas relacionados con la historia de la Iglesia. Personalmente, creo que es absolutamente posible que los prólogos, originalmente escritos por Marción, hayan sido utilizados por católicos posteriores e incluso impresos en Biblias católicas. También es posible que los católicos simplemente olvidaran que los prólogos eran marcionitas, a pesar de que las Biblias marcionitas existieron hasta bien entrado el siglo IV. Lo curioso es que escritores católicos inteligentes que conocían el pensamiento marcionita nunca sospecharon siquiera que los prólogos fueran marcionitas. Por ejemplo, Mario Victorino, así como Ambrosiastro, usaron los prólogos al escribir sus comentarios sobre Pablo. Estos intérpretes sumamente inteligentes nunca se habrían dado cuenta de que dejaron entrar al enemigo a su propia Biblia. Jamás se habrían imaginado que sus interpretaciones estaban siendo guiadas por un archihereje. De nuevo, esta situación no es imposible. Pero si fuera cierta, sería realmente asombrosa, ya que en el siglo IV la Iglesia marcionita seguía siendo vista como una amenaza, como lo indican los escritos antimarcionitas de la época. Entonces, ¿a qué conclusión deberíamos llegar? Los prólogos son ciertamente un testimonio de un cristianismo no judío o no judaico que prevalecía en el siglo II y por cientos de años después. Si Marción hubiera leído los prólogos, probablemente habría estado de acuerdo con ellos. Pero aún así, esto no es lo mismo que demostrar que él los escribió. Si los prólogos hubieran acompañado a las escrituras de Marción, que es una pregunta ligeramente distinta, entonces creo que Tertuliano seguramente los habría mencionado. Tertuliano atacó ese otro gran paratexto marcionita, la introducción al Evangelio, es decir, las antítesis. Seguramente habría mencionado esos otros paratextos adjuntos a las cartas de Pablo, pero no los mencionó en absoluto y probablemente por una razón muy simple, porque no estaban ahí. Sé que este es un argumento basado en el silencio, pero en este caso creo que el silencio es abrumador. Si un escritor católico del siglo III o IV hubiera sabido que los prólogos eran marcionitas, ya sea por leerlos o por tradición, seguramente se lo habría comunicado a sus contemporáneos. Y así se habrían asegurado de que otros católicos de la antigüedad no publicaran los prólogos. Como sea, los únicos editores conocidos de los prólogos fueron los primeros católicos, y no solo los publicaron,
sino que prácticamente los reprodujeron en masa al incluirlos en la edición oficial de la Biblia latina, la edición estándar en Occidente durante cientos de años. Si los prólogos originales en verdad se remontan a la época de Marción, entonces todavía se pueden usar, aunque con mucha cautela, para discernir qué había en el texto paulino de Marción. ¿Y esto por qué? Porque los prólogos presuponen una edición de Pablo con 10 cartas que se parecía mucho a la edición de Marción. No era la edición de Marción, pero posiblemente era su fuente. El truco aquí es usar solo esos 7 prólogos originales y revisarlos para detectar cualquier edición católica posterior. Aunque no creo que los prólogos hayan estado adjuntos a la edición de Pablo de Marción. Sigo creyendo que son importantes para entender a Marción y su pensamiento en su contexto histórico. Cuando vemos los prólogos, estamos viendo el semillero de la visión de Marción sobre la historia de la Iglesia. En mi opinión, no fueron creación de Marción. Pero la ideología de los prólogos muy probablemente fue su inspiración para generar una narrativa aún más atrevida de la historia de la Iglesia, una que involucraba la corrupción de los llamados textos apostólicos. Según los prólogos, no hubo una edad de oro del cristianismo primitivo. Hubo falsos apóstoles desde el principio. Desde un inicio, la mayoría de las iglesias paulinas estaban corrompidas. Y aunque Pablo se esforzó con toda su energía por corregirlas, nunca queda claro si lo logró. Por tanto, incluso esas iglesias grandes y ricas que decían tener fundadores apostólicos no necesariamente eran las verdaderas. Los apóstoles a los que ellos recurrían pudieron haber sido falsos apóstoles o apóstoles verdaderos cuyo mensaje había sido pervertido. Desde el principio. Así que las apariencias no siempre nos dicen quién tiene la razón. Espero que tengan la oportunidad de leer la Biblia de Marción. Break time igual a 0.5 s/diagonal, ya sea con o sin los prólogos, y que así logren descubrir qué mensaje fue el que terminó siendo corrompido.